Su Biblia en el Salmo 1, vamos a leer los 6 versículos de este Salmo, Salmo capítulo 1, hermanos. Vamos a terminar viendo los últimos, o explicando los últimos versículos de este Salmo. Y cuando lo encuentre, por favor, vaya diciéndome amén. Amén. Salmo capítulo 1, hermanos. Amén. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. En el Salmo capítulo 1 vimos o aprendimos en los primeros versículos en qué consiste la verdadera felicidad. Los primeros versículos nos habla del hombre recto, del hombre que no anda en el consejo de los malos, no anda en el camino de pecadores y no se sienta en la silla de los burladores, de los cínicos, de los que se mofan de Dios, sino que dijimos, ¿verdad?, que el hombre recto se deleita en la ley del Señor. ¿Cuántos se deleitan en la ley de Jehová, hermano? Amén. Ese debe de ser nuestro deleite, ¿verdad? Y hace 8 días mirábamos el resultado de aquel que vive obedeciendo la ley de Dios. Dijimos que iba a ser como un árbol, ¿verdad?, plantado junto a corrientes de aguas. Un árbol que siempre va a dar su fruto, que no importa si no llueve, no importa si el sol sale con toda su fuerza, ese árbol nunca deja de dar fruto porque está unido a las corrientes de aguas, hermano, ¿verdad? Pero vamos a leerlo todo y después entramos a los últimos versículos. Dice el Salmo 1, verso 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Verso 4. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá, hermanos. Amén. Hagamos una breve oración. Padre, en el nombre de Jesús te decimos gracias, Dios, por este tiempo hermoso que nos has concedido, estar en tu casa, estar delante de ti, de tu presencia, Señor, como tu iglesia, donde hemos exaltado tu nombre, Señor. Ahora venimos a tu palabra, al mejor de los consejos, para que nos hables, nos instruyas, Señor, nos amonestes, nos corrijas, pero que también nos consueles y nos guíes a través de este sabio consejo de tu palabra, Señor. Gracias por cada varón, por cada mujer, por cada joven, Señor, por los niños que están aquí. Te decimos gracias. Te pedimos, Señor, que tú nos hables a través de esta enseñanza y que pueda hacer un cambio para bien, para edificación en la vida de los que escuchemos esta palabra en el día de hoy. La honra y la gloria siempre es para ti, Señor. En el nombre de Jesús, recíbela. Amén y amén. Gracias, poderoso Dios. Tome su asiento, hermanos, por favor. Bendito sea el nombre de nuestro Dios, hermano. Entonces, hemos visto ya los primeros, o explicado los primeros 3 versículos, hermano, ¿verdad? Donde nos habla del hombre recto y su proceder, su manera de vivir, su manera de comportarse, que es una persona que vive bajo los consejos de Dios, hermano. Él rige su vida, él rige su conducta, su manera de comportarse, de actuar, de vivir, de pensar, de hablar, en base al consejo sabio de la palabra de Dios, hermano. Y como resultado, la Biblia lo compara con un árbol, hermano. Un árbol que es estable, que es firme. Un árbol que la sequía no le afecta. Un árbol que el hecho de que no llueva no depende de esa lluvia ocasional, porque sus raíces están unidas a las corrientes de aguas, hermano, ¿verdad? Un árbol que aun cuando el sol sale con toda su fuerza, no le afecta, hermano. Y decíamos que el que vive en la palabra de Dios es así. Nunca deja de dar fruto un hijo de Dios, hermano.
En la prosperidad das fruto. En el dolor y en el sufrimiento y en la aflicción continuamos dando fruto para Dios, hermano, porque aún en ese momento de dificultad, de dolor y de sufrimiento, hay algo que Dios está produciendo en ti que no se podría producir en la prosperidad, hermano. Quiero que entendamos esto, hermano. Hay cosas de tu carácter, de mi carácter, que en la prosperidad no se pueden producir. No se pueden. Por lo tanto, son necesarios el dolor a veces, el sufrimiento, los momentos de aflicción, porque es ahí donde hay ciertas cosas que Dios produce, hermano. De manera que ayer estudiábamos algo bien interesante con los hermanos. Ayer estudiábamos en Santiago, donde decíamos, yo les explicaba que el sufrimiento y la vida cristiana van así, mis hermanos, van así. Así va el sufrimiento y la vida cristiana, van de la mano, van unidos, hermano. Por eso ayer leíamos un pasaje donde Pedro dice, hermanos, no se sorprendan cuando les venga la prueba de fuego como si algo extraño les pasase, ¿verdad? De manera que cuando el cristiano sufre, no deberíamos como de sorprendernos, de decir, wow, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué me está pasando lo otro? ¿Verdad? Porque aún ahí en el sufrimiento Dios está haciendo algo bueno en tu vida, hermano. Yo no sé cuántos lo creen, hermano. ¿Habrá alguien que lo crea? ¿Habrá alguien que se atreva a confiar en Dios, de decir, Señor, sé que cuando entre en esos procesos que me van a causar dolor y sufrimiento, habrá alguien que se atreva a confiar en Dios, de decir, pero sé que hay algo bueno que va a salir de esta situación que me produce dolor? Yo te digo, hermano, confiemos en el Señor, hermano. Si el Señor la está permitiendo, algo bueno va a salir de ahí, hermanos. Amén. Pero ahora vamos a mirar el verso 4 en adelante, y quiero que me acompañe y que esté muy atento. Vamos a mirar algunos otros pasajes bíblicos, de manera que no vaya a cerrar su Biblia, pero sobre todo no vaya a cerrar su corazón, ¿verdad? Dice el verso 4, ahora el verso 4 nos presenta el contraste, la parte contraria del hombre recto, del hombre que es como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Dice el verso 4, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Entonces vemos que este Salmo 1 nos habla del hombre recto, del hombre justo, del hombre que teme a Dios, que ama a Dios, que obedece a Dios, que se deleita en la ley de Dios. Pero vemos que en el verso 4 nos habla de los malos, los pecadores, los impíos, los que no aman a Dios, los que no rigen su vida y su conducta en base a los consejos de Dios, sino en base a sus propios consejos, hermano, y nos lo presenta como una contraparte. Y dice el verso 4, no así los malos. Otra traducción dice, no sucede lo mismo con los malos. Entonces nota lo que el salmista quiere dejar bien en claro. El salmista primero te pone el resultado de vivir en obediencia a Dios, y dice que será como un árbol, va a dar fruto y todo lo que hace prospera. Pero en el verso 4 nos quiere dejar bien en claro y dice, pero con los malos no va a suceder así. Quiero que entendamos algo, hermano. La Biblia, desde su comienzo, desde que Adán y Eva pecaron, la Biblia nos dice que en el mundo hay dos tipos de personas, hermano. Los que buscan a Dios, los que aman a Dios, los que obedecen a Dios, y los pecadores, los que aborrecen a Dios, los que no obedecen la palabra de Dios. Desde el principio, hermano, escucha bien, desde que nació Caín y Abel, se dejó ver claro una distinción, una diferencia, hermano, en la raza humana, de los que son hijos del reino o hijos de Dios, y de los que son hijos del maligno, mis amados hermanos. Desde Caín, porque ¿qué hizo Caín? Mató a su hermano Abel, hermano, lo asesinó. El primer asesinato que la Biblia registra, cuando Caín asesina a su propio hermano Abel. Entonces la Biblia, desde el comienzo de la raza humana, desde que pecaron, marca esta clara diferencia
de los justos y los pecadores, los que buscan a Dios. Es más, mire, acompáñeme a una parábola que enseñó Jesús en Mateo 13. Vamos para allá, por favor. En Mateo 13, Jesús nos habla claro, hermanos, del trigo y la cizaña. Nos habla de dos tipos de personas. Me pregunto, ¿de cuáles somos tú y yo? Ojalá y seamos trigo y no cizaña. Porque el trigo y la cizaña son muy parecidos, hermano, pero no son iguales. Entonces mira lo que dice en Mateo 13, 24, hermano. Y cuando lo encuentre, por favor, dígame amén. Amén. Mira lo que dice Mateo 13, 24. Dice, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró. ¿Qué sembró, hermanos? Buena semilla en su campo. Entonces ahí pare las antenitas y note que dice buena semilla. No dice que sembró semilla, dice buena semilla. Verso 25. Pero mientras dormían los hombres, vino ¿quién? Su enemigo. Entonces nota, habla de un hombre bueno que siembra buena semilla, pero mientras todos duermen, dice, vino un enemigo de ese buen hombre. Y dice, y sembró, ¿qué sembró? Cizaña en el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Verso 29. Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Mira lo que dice el verso 30. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro. ¿Hasta cuándo? Hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoger primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero, hermano. Entonces esto nos enseña una verdad espiritual, hermano. Jesús dice, el reino de los cielos es semejante, y pone un ejemplo humano para ilustrarnos una verdad espiritual. Nos dice que un hombre sembró buena semilla, refiriéndose a los hijos de Dios. Vuelvo a repetir, refiriéndose a aquellos que amamos a Dios. Yo pregunto, ¿cuántos aman a Dios, hermano? Refiriéndose a aquellos que queremos obedecer a Dios. Yo pregunto, ¿cuántos queremos obedecer a Dios, hermano? ¿Verdad? Ahora, no estoy hablando de cuántos somos perfectos, porque nadie de los que estamos aquí, pero queremos obedecerle a Dios, ¿sí o no? O sea, queremos que nuestra vida se rija, hermano, por la obediencia a su palabra. Luchamos contra el mundo, contra nuestra propia naturaleza, contra el maligno, pero Dios mira que nosotros queremos obedecerle. Pero Jesús dijo, hermano, que de repente vino un enemigo y sembró cizaña, hermano, con la buena semilla, y comenzaron a crecer juntas, y los siervos del padre de familia dijeron, Señor, tú sembraste buena semilla, ¿y por qué hay cizaña? Y el padre de familia, refiriéndose a Dios, dijo, un enemigo la sembró, refiriéndose a Satanás. Y sus siervos del padre de familia dicen, ¿quieres que vayamos y arranquemos la cizaña? Y el padre de familia les dice, no sea que al arrancar la cizaña arranques también la buena semilla o el trigo. Déjenlos que crecen juntos, note esto, déjenlos que crecen juntos, déjenlos que crezcan hasta el día de la siega. Y en el día de la siega enviará a los segadores y recogerán primero la cizaña, la atarán y la quemarán, y mi trigo lo van a poner en graneros, hermano. De manera que estamos en un mundo de trigo y cizaña, de gente que ama a Dios y gente que no ama a Dios, hermano. Eso lo tenemos que tener bien en claro. Lamentablemente no toda la gente ama a Dios. Además, te digo algo, hay gente que aborrece a Dios, hermano. Hay gente que lo aborrecen a Dios. No nomás no obedecen, porque hay gente que no obedece, pero cuando habla de Dios muestra un cierto respeto. No, hay gente que aborrece con todo su ser a Dios, hermano. Pero más sin embargo Dios está tranquilo, porque Dios dijo, los voy a dejar que crezcan juntos durante todo un tiempo,
pero se va a llegar un día de la siega, dicen que entonces voy a actuar. Entonces, nota bien, dice el Salmo 1, volvámonos ahí, hermano. Entonces dice que el que obedece a Dios es como un árbol que da fruto y que todo lo que hace prospera. Pero luego dice el verso 4, pero con los malos no sucede así. Pero ¿acaso no viene a nuestro pensamiento, hermano? ¿O cuántos de los que estamos aquí no hemos conocido gente que no teme a Dios, no obedece a Dios? Y humanamente, ¿cuántos de nosotros no hemos visto o conocido a alguien que prospera aquí en la tierra? Levanta tu mano, pregunto, ¿has mirado o conoces a alguien que no vive para Dios, no obedece la palabra de Dios y ha prosperado? ¿Lo has mirado prosperar? Levanta tu mano si conoces a alguien que tú dices, qué bien le va a esa persona. Mira, económicamente está bien, de salud está bien, en su familia está bien, su economía está bien. Yo creo que todos hemos visto eso, hermano. Entonces viene la pregunta a nuestra mente, y ahorita vamos a mirar, hermano, como hombres de Dios, y eso es lo que yo a usted como hijos de Dios, ¿cuántos son hijos de Dios? Como hijos de Dios yo quiero transmitirle a usted este salmo para que lo guarde en su corazón, porque te voy a decir algo, hombres piadosos, hombres temerosos de Dios, se quedaron perplejos al mirar la prosperidad del impío, al mirar que el pecador prospera, al mirar que al pecador le va bien. Hombres piadosos de Dios se quedaron sorprendidos y algunos de ellos dijeron, casi tropecé. Algunos hombres temerosos de Dios, al mirar que el pecador prosperaba en todo, algunos de ellos dijeron, estuve a punto de hacer lo mismo que ellos por cuanto vi que todo les salía bien. Vamos a mirar algunos ejemplos, hermano. Mira, por ejemplo, el ejemplo del justo Job. Ahí estamos en Salmos, ahí atrás es el libro que está anterior. Job 21:7, hermano. Ahora, ¿qué dice la Biblia de Job? Que ¿cómo era Job? ¿Un hombre qué? Justo. ¿Qué más dice? Recto y temeroso de Dios. Pues fíjate, Dios dice de Job, porque Job no lo dijo de sí mismo, no dijo yo soy justo, no, Dios dijo, ¿no has visto a mi siervo Job? Justo, recto y temeroso de Dios. ¿Y qué le sucedió a Job? Un hombre justo y temeroso. En un día, siendo un hombre muy rico, quedó en la completa miseria, perdió todas sus posesiones materiales en un día, hermano. Todo lo perdió, se quedó en la total miseria. En ese mismo día, Job tenía varios hijos y varias hijas. Todos se le mueren, hermano, en el mismo día que él pierde todas sus posesiones, hermano. Por si fuera poco, en el mismo tiempo, hermano, a Job le viene una enfermedad que la Biblia dice que desde la planta del pie hasta la coronilla de su cabeza no había nada sano en Job. Y ayer en el estudio de ayer yo les decía a los hermanos, pongámonos un momento en los zapatos de Job. No había nada sano en él desde la planta hasta la coronilla. O sea, a ese hombre todo su cuerpo le dolía, hermano. Porque a veces cuando no decimos, ay, pues traigo un dolorcito de hombro, traigo un dolorcito de espalda, traigo un dolorcito de rodilla, un dolorcito de cabeza, pero a veces nos duele una parte del cuerpo, pero el resto está sano, no nos duele. Imagínate a Job, todo le dolía a ese hombre. Estaba irreconocible, tanto que sus familiares dicen que no se querían ni acercar a él, de mirarlo así, la carne toda podrida por una llaga que le salió. Y él era justo y recto. Entonces mira lo que dijo Job en el capítulo 21, versos 7 al 15, hermano. Aquí Job también, cuando él, como un hombre que obedece a Dios, mira que le viene la ruina, y él comenzó a decir, oye, pero ¿por qué a los malos les va bien? O sea, les venía esa pregunta, hermano. Dice el capítulo 21, verso 7. Dice Job, ¿por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riquezas? Su descendencia se robustece a su vista y sus renuevos están delante de sus ojos. Sus casas están a salvo de temor, ni viene azote de Dios sobre ellos. Sus toros engendran y no fallan,
paren sus vacas y no malogran su cría, salen sus pequeñuelos como manada, y sus hijos andan saltando, al son de tamboril y de cítara saltan, y se regocijan al son de la flauta. Verso 13, pasan sus días ¿en qué? En prosperidad. ¿Y en qué? Y en paz descienden al Seol. Mira el verso 14, dicen pues a Dios, apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. Verso 15, mira lo que decían estos impíos: ¿quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a Él? Hasta ahí, hermano. Ya cuando tú tengas oportunidad, si quieres, puedes leer todo Job capítulo 21. Entonces mira lo que Job miró hacia su alrededor, se miró a sí mismo. Job sabía que él temía a Dios, pero se miró en la miseria. Todos sus hijos se le murieron un mismo día y todo enfermo físicamente. Y Job miró a su alrededor, a donde él vivía quizás, y miró gente impía, miró gente malvada, miró gente pecadora, gente que mismo dice, que dice Job, que a Dios le dicen, apártate de nosotros y no queremos saber nada acerca de tus caminos. Dice que estos impíos decían, ¿quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? Pero Job dice, miré que aumentaron sus riquezas, miré que tenían su ganadito y se lograban las crías, no se les morían las crías. Sus hijos, todos robustos, sus hijos no estaban enfermitos, ni él, ni los hijos después de él, ¿verdad? Comienza él a decir, pasan sus días en prosperidad y en paz descienden al Seol. En otras palabras, Job dijo, veo como si los impíos no tienen ninguna clase de problemas. No hay problemas económicos, no se enferman, sus hijos están bien, sus negocios están bien, su economía está bien. Y a Job le vino eso, hermano, esa pregunta de decir, ¿por qué? Y te puede llegar a pasar a ti, hermano, cuando tú le sirvas a Dios y de repente te llegase una enfermedad grave o fuerte. Pudiera ser que te veas tentado a decir, ¿pero por qué? ¿Por qué me pasó esto? Y mira el impío, mira el del mundo, está bien sano. Pero veamos a alguien más, hermano. En Salmo 73, un varón llamado Asaf, él dice que por poco se vio tentado a obrar como los impíos, cuando miró que a los impíos les iba bien. Salmo 73, verso 1 al 7, hermano. Verso 1, vamos a leer verso 1 al 5, hermano. Y cuando esté ahí, dígame amén, por favor. Amén. Dice el Salmo 73, verso 1. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. ¿Cuántos creen que Dios es bueno, hermano, para con los limpios de corazón? Amén. Pero mira lo que dice el verso 2. En cuanto a mí, dice Asaf, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Mira lo que dice el verso 3. Porque tuve, ¿qué tuvo este varón? ¿De quién? ¿Viendo qué cosa? Viendo la vanidad de los impíos. Mira lo que dice, tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Los impíos prosperan, hermano. A los impíos a veces les va bien. Es más, a veces, en cuanto a lo humano o a lo material, pudiera ser que les va mejor que a ti y a mí. Y este varón dice, yo miré eso y me dio envidia. Porque mira lo que dice el verso 4, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. O sea, no estaban enfermos, dijo este varón, los miro fuertes, vigorosos. Dice el verso 5, no pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. O sea, él dijo, miro que todo les va bien a estos hombres pecadores. Pero mire, sáltese al verso 12, hermano, de ese mismo versículo. Dice el verso 12, he aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron ¿qué cosa? Riquezas. Mira, sin ser turbados, hermano, o sea, sin tener problemas ni dificultades, dice, alcanzaron riquezas. Y mire lo que él pensó en el verso 13. Dice, verdaderamente en vano
vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijere yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Verso 16, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Mira lo que él dijo, en vano he limpiado mi corazón. O sea, él dijo, estos impíos alcanzan riquezas, prosperan, no pasan trabajos como los demás, tienen vigor, tienen salud, no les viene el infortunio, no les vienen problemas, todo está bien, su economía bien, su salud bien, sus hijos bien. Y él dijo, y yo que he tratado de limpiar mi corazón para obedecerle a Dios, sufro todos los días. Y dijo, cuando pensé esto fue un duro trabajo para mí. Quiero que nos pongamos un poquito en los zapatos de ellos. Ellos estaban en momentos de sufrimiento, gente temerosa de Dios, y miraban que los impíos todo les iba de maravilla. Pero veamos un pasaje más en Malaquías 3, dale hacia adelante. Antes de Mateo, antes de pasar al Nuevo Testamento, está Malaquías capítulo 3. Mira lo que dijeron los sacerdotes de Dios. Los hombres que estudiaban la ley de Dios, que eran los responsables de enseñar la ley de Dios, mira lo que los sacerdotes dijeron. En Malaquías 3:13, ¿estamos ahí? Amén. Dice, vuestras palabras, está hablando Dios a los sacerdotes, hermano. En el verso 13 dice, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, mira lo que los sacerdotes de Dios dijeron, por demás es servir a Dios. Por demás es servir a Dios. ¿Para qué le servimos? Dijeron ellos. Continúa el versículo. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y andemos afligidos en su presencia, en presencia de Jehová de los ejércitos? Mira lo que dijeron los sacerdotes de Dios, verso 15. Decimos pues ahora, bienaventurados, ¿son quién? Los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon, hermano. Mire qué tremendo hasta dónde llegaron los sacerdotes de Dios, de mirar la prosperidad del impío, del soberbio, que ellos dijeron, por demás es servirle a Dios. ¿Para qué le servimos a Dios? ¿Para qué andamos afligidos y humillados, negándole a la carne nuestros deseos? Si, mira lo que dijeron ellos. El Salmo 1 dice que bienaventurado el que se deleita en la ley de Dios, ¿verdad? Ellos dijeron, bienaventurados los soberbios, bienaventurados los impíos. Dice, no solo alcanzaron prosperidad, sino que tentaron a Dios y escaparon, hermano. Los sacerdotes habían visto que el impío prosperaba, que todo le iba bien, sus finanzas bien, su salud bien, sus hijos bien, pero no solamente miraron su prosperidad. Los sacerdotes llegaron a ver impíos que cuando pecaban tentaban a Dios. Es como si un hombre peca y mientras está cometiendo el pecado decía delante de los sacerdotes, y a ver, y si Dios existe, pues que me castigue. O sea, el impío tentaba a Dios, decía, si existe Dios, a ver, ahorita acabo de ser injusto con mi prójimo. Y el impío decía, y si Dios existe, a ver que me castigue. Y los sacerdotes, era obvio que se quedaban así como diciendo, híjole, ahorita te va a partir un rayo desde el cielo. Los sacerdotes decían, híjole, ahorita Jehová Dios, por lo que estás blasfemando, ahorita va a hacer que un rayo te aniquile. Y los sacerdotes se quedaban así, esperando que Dios aniquilara al impío porque lo estaba tentando. Y los sacerdotes vieron que no sucedía absolutamente nada, hermano. Y ellos dijeron, mira, prosperan, retaron a Dios y no pasó nada. Mira, están vivitos y coleando, pues dijeron, ¿para qué servimos a Dios?
Lancémonos también al mundo a prosperar, siendo chuecos, siendo torcidos, engañando, traicionando. Vámonos a los placeres. ¿Para qué tener una sola mujer? Vámonos a conseguir cuantas podamos. Vámonos a robar. Vámonos a defraudar al prójimo. Vámonos a hacer injusticia. Y dijeron, ¿para qué? Si mira, estos tentaron a Dios y no pasó nada. Dijeron, no nos va a pasar nada a nosotros. Vámonos. Esto lo dijeron los sacerdotes de Dios. ¿Hasta qué punto puede llegar a impactar la vida de un cristiano al mirar la prosperidad de los impíos? Ahí está la prueba. Esto no lo hablaron mundanos, estos eran sacerdotes, conocedores de la ley de Dios, que al verse ellos sufriendo y al mirar al impío que prosperaba y que retaba abiertamente a Dios y que Dios no hacía nada, dijeron, no tiene chiste invertir nuestra vida en el servicio a Dios, vámonos a hacernos igual que ellos, hermano. Y por eso te quiero hablar estos versículos del Salmo 1, para que tú entiendas y lo pongas en tu corazón, que verdaderamente, aunque ahorita parezca que no, porque Dios dijo, deja crecerlo junto al bueno y al malo, al pecador y al justo. Yo quiero que tú entiendas y lo pongas en tu corazón, que los hijos de Dios, conforme al testimonio bíblico, no hay nada que tú y yo tengamos que envidiarle, hermano, al impío, aun cuando él prospera, hermano. Yo quiero que tú te pongas en tu corazón y te lleves esta verdad, de que no importa cómo tú veas prosperar al impío, el único de Dios no tiene nada que envidiarle, hermano. No hay nada que tú y yo le tengamos que envidiar al impío, al pecador. Ahora, y si prospera, pues déjalo, ¿verdad? Que eso no te quite tu felicidad. Nuestra felicidad viene de Dios, ¿cierto o no? Si a él está yendo bien, tú déjalo, ¿verdad que sí? Pero volvámonos ahí al Salmo 1, porque entonces, ¿a qué se refiere el salmista cuando dice, no así los malos? O cuando dice, no va a suceder así con el malo, de que prospere, de que sea como un árbol. ¿A qué se refiere si ya vimos que efectivamente los malos prosperan aquí en la tierra? Te digo algo, y aquí viene lo bueno. Aunque el impío prospere aquí en la tierra, todos los días de su vida, y todo le vaya bien, en lo económico, en salud, con los hijos, lo que tú quieras, escucha bien lo que le voy a decir. Viene un día en el que todas las personas, buenos y malos, tendrán que rendirle una cuenta a Dios, tendrán que enfrentar un juicio delante de Dios. Y allí, en ese día, el día del juicio, el día de rendirle cuenta a Dios, el malo, ni por todo el éxito y la prosperidad que haya alcanzado aquí en la tierra, ahí no prosperará. Ahí el malo no triunfará. Ahí, en ese día. Pero los hijos de Dios tenemos seguridad. Pero los hijos de Dios tenemos confianza, hermano. Que no importa que aquí en la tierra a veces las cosas no te salgan bien. Lo mayor, lo más importante, hermano, el mayor evento en la vida de nosotros va a ser también el día que estemos delante de Dios, hermano. Y el Hijo de Dios tiene confianza de que en ese día triunfará, mi amado hermano. El que obedece a Dios puede vivir con la confianza de que en el día del juicio prosperará, triunfará, hermano. Entonces, por eso mira lo que dice el verso 4. No así los malos. Y luego los compara. Dice que son como el tamo que arrebata el viento. Fíjate bien, al justo lo compara con un árbol y al malo dice que es como el tamo. La palabra tamo, hermano, se traduce como la paja. ¿Cuántos saben lo que es la paja? La paja, ¿verdad? La parte de la espiga que no la usa. O no, es algo inútil. Yo te voy a explicar algo. Mira bien, entonces el salmista en el verso 4 dice que los malos son como el tamo que se lleva el viento. La Biblia nos pone, hermano, como la parábola que vimos, la Biblia nos pone el día del juicio como la cosecha, como una cosecha, hermano. Fíjate bien, en los tiempos bíblicos, para que entiendas por qué el salmista compara al malo con tamo que se lleva el viento. En los tiempos bíblicos,
cuando cosechaban el trigo, fíjate el proceso, un proceso arduo que se requería de trabajo a la hora de cosechar. Cuando lo cosechaban, lo rejuntaban el trigo. Después lo golpeaban, hermano, en una superficie dura o lo trillaban para que se separara, hermano, el grano de la paja. Pues, ya sea que lo golpeaban o lo trillaban para que se separaran los granitos de lo que es la paja, hermano. Una vez que se había desprendido o despegado el grano de la paja, haga de cuenta que aventaban al viento ambas cosas, lo aventaban así junto, pero cuando aventaban, hermano, eso, el viento se llevaba la paja y lo único que volvía a caer era el grano, y de esa manera lo limpiaban. En otras palabras, hermano, el grano, la paja, perdón, no tiene en sí mismo suficiente peso para soportar el viento. O sea, cuando lo avientan, cuando está soplando el viento, se lleva la paja, y el grano, a pesar de que es pequeño, el grano tiene suficiente peso para resistir el viento y volver a caer, hermano. El viento aquí nos habla del juicio de Dios. Cuando el juicio de Dios venga, los malos serán como la paja, mis amados hermanos. Un árbol soporta el viento, ¿sí o no? El árbol soporta el viento, hermano. Al menos que sea un huracán de plano, arranca el árbol y se lo lleva. Pero el árbol, dijimos hace días que es estabilidad. Dios le da estabilidad a tu vida. Pero el malo es paja. Que fíjate bien, en el día del juicio, Dios va a hacer esa separación entre el grano bueno y la paja. El viento va a separar lo que no sirve de lo que sirve. Separará la paja del grano. En el día del juicio, Dios va a separar los que son de Él de los que no son de Él, mis amados hermanos. Y en ese día el impío, no importa que sus empresas prosperen aquí en la tierra, escucha bien, tú miras gente que peca, hermano, yo lo he visto, y se burlan, retan a Dios. Y si está Dios, ¿dónde está Dios? Dicen ellos. En ese día serán como paja, hermano, como algo sin valor, como algo inútil, que no podrán soportar el juicio de Dios cuando sople como ese viento, hermano. Serán llevados como el tamo, dice la Biblia, hermano. Entonces dice, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Pero leamos ahora el versículo 5, hermano. Mira lo que nos dice: por tanto, no se levantarán los malos, ¿cuándo? En el juicio. Otra traducción dice: no prosperarán los impíos en el día del juicio, hermano. No se levantarán, no estarán de pie, dice otra traducción. Y otra traducción dice: no se erguirán. Fíjate bien, en el día del juicio, ¿alguna vez te ha tocado ver en la televisión cuando hay un juicio y está el juez? A mí me ha tocado ver que aquellos que son culpables muchas veces están con su cabeza cabizbaja. ¿Los has visto tú? ¿Has mirado tú alguna vez esta imagen, quizás en la televisión o en alguna corte? Que el que es culpable, hermano, del crimen o del delito, y cuando está ahí delante del juez, está así, agachado. Su cabeza agachada indica, hermano, que su conciencia lo acusa y le afirma que él es culpable. Él se siente culpable, él sabe que es culpable, y eso lo hace que esté con su cabeza agachado. Pero fíjate bien, el que es inocente, aunque esté en un juicio, ese puede levantar su cabeza en lo alto. Aunque esté en un juicio, hermano, el que sabe que es inocente, ese se para y está así erguido, hermano, con su cabeza levantada, porque él sabe en su conciencia que él es inocente, mi amado hermano. Pero el culpable no. El culpable muchas veces se agacha. Entonces el salmista nos dice que el malo no se levantará en el día del juicio, no se erguirá, no quedará de pie. La Biblia nos dice, hermano, si quieres anotarlo, Hebreos 9:27 dice: está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Así lo estableció Dios. El purgatorio no existe. Es mentira del diablo lo del purgatorio. Nadie va a ir a purgar sus almas después de muerto para después irse al cielo. No, te moriste con Cristo, tienes la eternidad asegurada. Se murió sin Cristo, se murió en el pecado, no hay purgatorio que lo va a salvar.
Porque el purgatorio no existe, dice Hebreos 9:27, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, mis amados hermanos. Por eso, mira, tú y yo como hijos de Dios debemos de procurar todos los días estar bien con Dios. Amén. Todos los días. Porque después de la muerte ya no queda purgatorio. Escúchenme bien, hermanos. El novenario no sirve para nada, hermanos. Así es, para nada. Eso no sirve. No, es que si eso fuera, hermano, me voy a ir al pecado. Hermanos, por favor, me rezan 30 novenarios para irme al cielo. Eso es una sinvergüenzada, eso es una mentira. Eso, hermano, no tiene lógica. El novenario no sirve. Muerto la persona, murió sin Cristo, murió sin arrepentirse, murió en el pecado y se muere, lo que le espera es el juicio, rendirle su cuenta a Dios, hermano. Así es. Entonces, note, el malo no se levantará en el día del juicio. Ahora, este no se levantará no significa que no va a dar su cuenta. Sí, va a resucitar, aún el malo va a resucitar, hermano. Jesús lo enseñó. Jesús dijo que tanto buenos y malos, todos van a resucitar, pero el malo va a resucitar para ser condenado. Quiero, a este pasaje sí quiero que lo busque. Salmo 50:16. Yo leo estas cosas, hermano, y me quedo sorprendido. Salmo 50:16. Mira lo que nos dice Dios. Porque, vuelvo a repetir, Asaf se quedó sorprendido, los sacerdotes estaban sorprendidos, Job se quedó sorprendido porque los malos prosperaban y aparentemente Dios se quedaba callado y no hacía y no decía nada. Mira lo que dice el Salmo 50:16, hermano. Porque aquí Dios se dirige al malo que aún toma su ley de Dios en su boca, o sea, habla de Dios, pronuncia la ley de Dios, pero mira lo que Dios dice. Estamos ahí en el Salmo 50:16. Amén. Dice: pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y qué tomar mi pacto en tu boca? Verso 17, pues tú aborreces la corrección, le dice Dios al malo, y echas a tu espalda mis palabras, o sea, le da la espalda a la palabra de Dios. Verso 18, si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal, y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano. Contra el hijo de tu madre ponías infamia. Mira lo que dice el 21, hermano. Estas cosas hiciste, ¿y qué dice Dios? Y yo he callado, dice Dios, me he quedado callado. Dice Dios, ¿pensabas que de cierto sería yo como tú? Pero luego mira lo que dice Dios, pero te reprenderé. ¿Y qué dice Dios que va a hacer al malo o al impío, hermano? Y las pondré delante de tus ojos. Entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios, no sea que os despadace y no haya quien os libre, hermano. Qué tremendo lo que dice Dios, hermano. Dios le dice al malo, cuando alguien iba a robar, tú ibas con él. Entre los adúlteros ahí tú estabas, entre el que hablaba contra su hermano, entre el que pronunciaba infamias contra esta persona. Y Dios dice, ¿y sabes qué hice yo? Le dice Dios al malo, yo me he quedado callado. Pero dice Dios, pero sin lugar a duda te reprenderé y pondré todas estas cosas delante de ti. ¿Cómo se sentirá alguien que está en un juicio y le presentan toda la evidencia, hermano, de su crimen? Yo les decía hace unos viernes atrás a los hermanos, ¿cómo ha de ser la sensación? Por ejemplo, ahora en las noticias he estado mirando algunas noticias del juicio del Chapo Guzmán. He mirado algunas noticias de lo que se habla y miraba en unas noticias en estas semanas que el juez le presentó una grabación supuestamente con su voz de él, donde él está haciendo el negocio de traficar pues la droga. ¿Cómo crees tú que se ha de sentir? ¿Cómo nos sentiríamos tú y yo, hermano, si pusieran una grabación donde tú sabes que eres tú? O donde si el juez te presentara un video de un asesinato o de un crimen
y te presentan ahí el video y eres tú. ¿Cómo crees que se siente la persona que está en un juicio, hermano? Y el juez le pone todas esas cosas en su cara. Bueno, Dios le dice al impío, ¿sabes qué? Has hecho muchas cosas malas, pero yo me he quedado callado. Pero Dios dice, un día los voy a poner delante de ti. Eso yo lo leo, hermano, y a mí me pone el corazón un poquito así medio tembloroso. Porque yo digo, el hombre puede pecar y decir, ay, mira, pequé y no me pasó nada. No me partió un rayo. Y ofendí a Dios y como que Dios no me corrigió. Pero Dios dice, me he quedado callado, pero un día las voy a poner delante de tus ojos. Que no seamos tú y yo de los que les pase eso, hermano. Que no seamos tú y yo, pero la Biblia efectivamente dice, hermano, que en el día del juicio eso va a ser Dios. Por eso es que el malo no se sostendrá de pie, no saldrá inocente. Pero mira lo que dice Romanos 8:1 de los que están en Cristo. ¿Cuántos están en Cristo, hermano? Mira lo que dice Romanos capítulo 8 versículo 1. Ahora, si Dios nos juzgara también por nuestros actos, ni tú ni yo saldríamos inocentes, hermano. Pero ahora estamos en Cristo. Ahora su sangre nos ha limpiado. Ahora su sangre nos ha lavado de las manchas del pecado, hermanos. Hemos reconocido que somos pecadores y que necesitábamos a un Salvador. Por eso dice en Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para ¿quién? ¿Cuántos están en Cristo Jesús, hermano? Aleluya, no hay ninguna condenación, hermano. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo, hermano. Eso nos tendría que poner a brincar de gusto, hermano. A brincar de alegría, mis amados hermanos. Imagínate a un reo, a alguien que va a ir a corte. Imagínate que con anticipación le digan, ¿sabes qué? El juez ha dicho que para ti no hay condenación. ¿Cómo crees tú que reaccionaría ese reo, hermano? O esa persona que va a ir a la corte. Yo me imagino que pegaría de brincos. Y que le dijeran, mira, vas a ir a corte, pero ¿sabes qué? El juez ya dijo que no hay condenación para ti. Hermano, para los que estamos en Cristo no hay condenación. Porque ahí mismo en el capítulo 8, pero ahora en el verso 31, en el verso 33, perdón, acompáñame ahí de Romanos 8:33. ¿Estamos ahí? Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Hermano, ¿quién te puede acusar si Dios te justificó, hermano? Si el Ser Supremo ya te justificó en Cristo, ¿quién te puede acusar? Nadie. ¿Sabes cuál es nuestro problema? Y yo hablaba eso, no sé si hoy temprano estoy con mi esposa. Yo a veces le hablo a mi esposa también. Le digo, que lo que digan los seres humanos, olvídate. Le dije a ella, preocupémonos por qué dice Dios. Es que hermanos, si tú y yo queremos procurar que todos hablen bien de ti y de mí, no lo vas a lograr nunca, porque mi Cristo que fue perfecto lo logró. Pero si tú entiendes, hermano, agárrate estas verdades. Si tú estás en Cristo, estas verdades son para tu vida espiritual, hermano. Para que cuando la gente te quiera acusar, y si tú estás en Cristo y tú sabes que estás esforzándote por vivir bien para Dios, dice aquí, ¿quién acusará a un escogido de Dios si Dios es el que justifica? Agarra estas verdades, ponlas en tu corazón, para que cuando el diablo venga y te acuse, tú le digas, a mí Dios, mi Padre, ya me justificó. Porque Él es el acusador. Luego dice el verso 34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros, hermano. Viera qué confianza me da a mí saber que Cristo está intercediendo por mi alma. ¿Te debería dar confianza? Usted me puede decir a mí, hermano, ore por mí por esta situación, hermano. Quizás se me olvide o quizás por tal en otro asunto no intercedí por usted. Pero Cristo está hasta el día de hoy intercediendo por tu alma y mi alma. Hasta el día de hoy, y mientras estés aquí en la tierra, Cristo no dejará de interceder por nosotros, mis amados hermanos. Qué confianza me da a mí esa verdad. Yo la agarro y la pongo aquí en mi corazón, hermano. De saber que Cristo es mi sumo sacerdote que está constantemente intercediendo por mi alma. Gloria a Dios. Amén. ¿Quién te puede acusar? Así es.
Si Dios es el que justifica, ahora, ¿habrá alguien más arriba de Dios? No. Y si Dios ya justificó al que está en Cristo, ¿quién te puede acusar? Pero el malo no. El malo no estará de pie en el juicio, hermano. El malo podrá prosperar aquí, pero en el día del juicio no habrá soborno que valga ante el juez justo, porque solo en Cristo no hay condenación. Solo en Cristo es que tú te puedes librar de la condenación. Ahí no habrá soborno, ahí no habrá dinero que alguien le pueda dar a Dios para que Dios lo justifique. Solo en Cristo, mis amados hermanos. Amén, gloria a Dios. Tú estás en Cristo, camina con esa confianza. Aleluya. Amén. Ahora, pero ahorita vamos a mirar también algunas cosas del que está en Cristo, pero volvámonos ahí al Salmo 1. Hermano, el malo no se levantará en el día del juicio, no saldrá librado el malo, hermano. Eso así, se oye crudo, pero es la realidad. Así es. No toda la gente se va a salvar. Dios quisiera. Y Dios hizo lo que tenía Él que hacer para que el humano alcanzara perdón y salvación. Ya Dios lo hizo. El problema es que el ser humano no quiere. Es más, oiga, yo he oído pecadores que dicen que para ellos ir al cielo sería como estar en el infierno. Ellos mismos dicen que si ellos se fueran al cielo, para ellos el cielo va a ser un infierno. ¿Por qué? Porque a ellos les gusta el despapalle, a ellos les gusta el relajo, y como allá va a morar la justicia, como allá no va a andar chismeando uno de otro. ¡Aleluya! Allá no va a haber eso, hermano. Entonces ellos dicen, no, pues va a estar medio aburrido, ¿no? Ya va a estar medio feo no andar criticando, ¿no? Pues ellos dicen, no, mejor no vamos para allá. Dice el verso 5, hermano, estamos ahí en el Salmo 1. Amén. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, pero mira esta segunda parte, ni los pecadores, ¿en dónde? Congregación de los justos. En la congregación de los justos. A veces en las iglesias, no toda la gente que usted mira en las iglesias es cristiana y es hija de Dios, no todos. Hay gente impía que se mete a las iglesias. Yo una vez escuché a un varón allá en Nashville, no aquí, porque si no aquí, a ver qué hubiéramos hecho con él. Yo oí que dijo, un varón ya grande, el Señor dijo, vengo a ver a qué mujer saco de aquí. Dije, bueno, y él se equivocó, miró el letrero mal, o piensa que aquí es prostíbulo, o qué. Dijo, ven, así lo dijo, hermano, vengo a ver a qué mujer yo saco de aquí. Y andaba como león rugiente. Pero la alabanza la aplaudía. Cerraba sus ojitos, levantaba sus manitas. Mas sin embargo, fíjate las intenciones con las que él venía, hermano. Ahora, ¿cuántos, los que ya tenemos algunos años en el cristianismo, cuántos nos ha tocado ser parte de experimentar un acto de maldad o de impiedad de alguien mismo dentro de la congregación? Y nos ha dolido. Algún hermano que nos defraudó, en el que teníamos puesta la confianza y nos defraudó y dijimos, yo creí que era hermano. ¿Cuántas cosas de inmoralidad no se han visto dentro de la congregación? De las congregaciones. Ahora, tenemos que hablar de esto porque estas cosas también pasan, hermano. ¿Verdad? Dentro de la iglesia, escucha bien, ¿cuántos matrimonios no se han destrozado? ¿Cuántos hombres no dejaron a sus mujeres dentro de la iglesia para irse con otra supuestamente hermana? Ahora, tú no puedes edificar felicidad en base a la infelicidad de otro. O sea, tú no puedes decir, me voy con esta otra persona para yo ser feliz, cuando esa persona ya tenía una familia y una familia quedó destruida. Fíjate, hay gente que construye una familia en base a dejar destruida una familia. Eso no puede ser felicidad, hermanos. Eso no puede ser felicidad. Más sin embargo, estas cosas pasan. ¿Y cuántos pastores no hemos visto que hacen eso, sí o no? Así es. Y no nomás los pastores, no los pastores, hermanos también. Y nos ha tocado quizás, yo no sé si a ti, pero nos ha tocado de una u otra forma experimentar esto dentro de la congregación: fraude, inmoralidad. Que el pastor quizás esquilmó a las ovejas,
los exprimió, les sacó el dinero y después se fue y desapareció y la gente se quedó volteando para todos lados. ¿Dónde está mi dinerito? No, pues el pastor allá anda en Cancún, no a saber dónde. Pero esta palabra nos tiene que dar consuelo porque Dios dice que los pecadores no se levantarán en la congregación de los justos. O sea, llegará el día, hermano, en que el pecador, el impío, el malvado ya no será parte de la asamblea de los que temen a Dios, hermano. Ahora, y es que es cierto, ¿no? Para un justo, esa aflicción del alma está en un mundo impío, ¿cierto, no? Así es. Uno aflige su alma vivir en un mundo impío, hermano. Porque tú y yo sabemos cuánta lucha tenemos contra nosotros mismos. ¿Sí o no? Nosotros estamos luchando contra nuestros propios malos deseos y luego el mundo impío lo hace más difícil. Uno aflige su alma, hermano. A veces cuando yo estaba ahí en el film trabajando, hermano, y uno pues está tratando de meditar en el Señor, pensar en el Señor, y venían ahí los compañeros, ay, pues la musicona, hermano, y que la balacera y que las cervezas, y fíjate bien, yo llegaba unos minutitos en los que a veces hasta me acordaba yo de lo que andaba haciendo, de lo que estaban hablando ahí en los corridos, y después se afligía mi alma, y yo decía, no, eso ya quedó atrás. Fíjate, la vez pasada, ahora en las vacaciones de invierno, me llevé a mi niña Eileen a trabajar porque estaba, papi, quiero ir contigo, que no sé qué. En la noche, en la madrugada, le dije, vámonos pues, vámonos. Pero me vas a ayudar, ¿no? Y sí me ayudó, pero fíjate algo. Ya ves que en los restaurantes donde venden comida ponen música como de fondo, ¿verdad? Para que estés comiendo y escuchando música, ¿no? Entonces ella estaba, le dije, mira, tú agarra unas comitas y tú ayúdame a limpiar esa área, yo voy a limpiar acá. Y estaba yo barriendo y estaba la música sonando, hermano. Pues ahí todos los días que limpio suena, pero la verdad pues no pongo atención, o a veces traigo los audífonos, estoy escuchando prédicas o alabanzas, pero ese día no me los llevé para estar ahí hablando con ella, y de repente que viene hacia mí Eileen y que me dice, papi, ¿entonces aquí trabajas? Sí, aquí trabajo, Eileen, pero papi, ¿verdad que esa música no es buena? Me dijo, fíjate ella, ¿verdad que esa música no es buena? Y ya, entonces me detuve y le empecé a poner atención y dije, no es buena esa música. ¿Y cómo le haces si tú trabajas aquí? Me dijo. En otras palabras me dio a entender, papi, pues tú la estás escuchando. Si tú aquí trabajas, papi, y eso es la música que ponen, tú la estás escuchando. Y le digo yo, mira, cuando tú no vienes, yo todos los días traigo mis audífonos, le digo, y estoy escuchando música de Dios, le digo, estoy escuchando predicaciones. Pero lo que yo te quiero decir, que el justo en un mundo impío es aflicción del alma, hermano. ¿Acaso no te afliges tú cuando estás ahora? Hay que orar por ellos, pero ¿acaso no es aflicción del alma estar alrededor de los impíos y oírlos con sus malas palabras, oírlos con su albur, oír al hombre que mencione y que se exprese mal de las mujeres y que empiece a decir tanta barbaridad? ¿Acaso no se aflige el alma de uno? Mira lo que dice, te voy a mostrar un ejemplo en 2 de Pedro capítulo 2, hermano, donde la Biblia nos habla del justo Lot, que dice que afligía su alma cuando vivía ahí en Sodoma y Gomorra, hermano. Ahora yo sé que podemos decir que por qué no se iba, pues es que tenía una mujer que no mucho le ayudaba. Sí, quizás Lot quería irse de Sodoma y Gomorra, pero la mujer mandaba y ahora usted puede decir, ¿y cómo sabe que la mujer ahí no quería irse? Y no miró para atrás, pues. No le dijo Dios, no volteé para atrás, y no miró ella para atrás. Algo ahí estaba. Pero mira, 2 de Pedro capítulo 2, verso 4, hermano. Mira, del verso 4 en adelante nos habla de 3 juicios que Dios ha llevado a cabo, incluyendo el de Sodoma y Gomorra. 2 de Pedro 2, 4, ¿estamos ahí? Amén. Dice, porque si Dios no perdonó, ¿a quién? A los ángeles que pecaron. Dios nos ama a todos. Y a todos nos va a perdonar. Dice, si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, el juicio que se llevó allá en el cielo, Dios no los perdonó a los ángeles, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Otro juicio, verso 5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Aquí está el juicio del día del diluvio, hermano, en Génesis capítulo 6.
Versículo 6. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de qué, hermano? De ejemplo ¿A quién? a los que habían de vivir Impíamente. Dios destruye a Sodoma y Gomorra y lo deja como ejemplo para los que habían de vivir impíamente. O sea, como Dios diciendo, al que no se arrepienta, así como hice con Sodoma y Gomorra, así lo voy a hacer. Pero mira luego lo que dice el verso 7. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos, hermano. Verso 9. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, hermano. Entonces mira lo que dice, que el justo lo abrumaba su alma por la nefanda conducta de los moradores de Sodoma y Gomorra. Y dice que se afligía cada día, hermano, al ver y oír lo que esta gente hacía, hermano. Yo te digo algo, a veces como estamos aquí y como Dios dijo, deja crecer lo uno con lo otro, déjalos que crezcan juntos hasta el día de la siega. A veces mientras estamos aquí todavía nos toca afligirnos, hermano. De mirar al impío, de escuchar sus sinvergüenzadas, de ver sus sinvergüenzadas. Tú ya no puedes prender a gusto la televisión para mirar algo, sino darte cuenta, si tiene 200 canales el cable, vas a hallar unos 2, 3 donde solamente te enseñan algo que te va a edificar o que te va a hacer un bien a tu alma. De ahí en más, hermano. De ahí en más todo está puras cosas corrompidas, ¿verdad? Te subes al carro, quieres poner una estación de radio a escuchar música. Tienes ganas de escuchar música y lo que vas a escuchar en la mayoría de las estaciones es pura perdición, de droga, de inmoralidad, de placeres, de deseos malos. Eso es lo que vas a escuchar y el alma de uno se aflige. Pero dice el Salmo 1, hermano, que los malos no se levantarán en el día del juicio y no estarán en la congregación de los justos. Hermanos, llegará el día en que Dios va a erradicar eso por completo. Porque dice en Apocalipsis 21-27 que en la ciudad santa de Dios no entrará ahí ninguno que haga iniquidad ni maldad, hermano. Ahí no entrará el impío ni el malvado, hermano. Vamos a ir terminando, hermanos. Entonces, ahora, seamos pacientes, iglesia. Seamos pacientes, llegará el día en que ya no estaremos en un mundo impío e injusto. Vamos a leer el verso 6 y aquí vamos a terminar, hermano. Dice así, verso 6 del capítulo 1. Porque Jehová conoce el camino de los justos. Otra versión dice, porque Jehová cuida el camino de los justos. ¿Cuántos se alegran de saber que Dios cuida de nuestra vida, hermano? Jehová te cuida. Jehová cuida a tu familia. Jehová cuida a tus hijos de los justos, dice. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá, hermano. Así es. Aquí nos habla y nos da, ya termina el salmista diciendo a los justos, a los rectos, aquellos que amamos a Dios, tratamos de vivir para Él, nos dice, acuérdate que Jehová cuida de ti. Amén, gloria a Dios. Y no solamente cuida de ti aquí en la tierra. Al tú morir, Él cuida de tu alma después de la muerte. ¿Te recuerdas ahí cuando muere el rico y Lázaro? Cuando muere Lázaro, dice que 2 ángeles estaban ahí esperando el alma de Lázaro y la trasladaron al lugar de reposo. Dios cuida de ti y de mí aquí en la tierra y aún después de morir, hermano. Dios cuida de nosotros. Dios cuida de tu alma, hermano. Dios cuida de ti durante la vida. Créelo, hermano. Confía en el Señor, hermano. Pero dice que la senda de los malos perecerá. El malo al final, aunque prospere aquí, perecerá. Y su camino de pecado también dejará de ser. Termino en Malaquías. ¿Te acuerdas lo que dijeron los sacerdotes? Termino con esta última cita, donde Dios dice, en ese día vas a mirar la diferencia del que sirve a Dios y el que no le sirve. Malaquías 3:18, hermano. Acompáñenme ahí, por favor. Hermano, no hay nada que envidiarle al malo, al impío, hermano. Aunque le vaya bien,
aunque tú mires que el impío está sano y tú con alguna enfermedad, no hay nada que envidiarle, porque en el día del juicio, si tú estás en Cristo, no habrá condenación. Recibiremos vida eterna, salvación, y ahí ya no va a haber dolencias, hermano, no va a haber enfermedades, no va a haber maldad, injusticia, hermano. En ese día nos vamos a gozar completamente, mis amigos. Malaquías 3:18 dice Dios: entonces os volveréis y discerniréis la diferencia, hay una diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Capítulo 4. Porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y mira, y no les dejarán ni raíz ni rama. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, ¿cuántos temen el nombre del Señor, hermano? Entonces esta palabra es para ti, dice: a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá ¿qué cosa? Salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada, hermano. ¿Alguna vez usted ha mirado a un becerrito saltando, hermano? Aleluya. Yo he mirado. Mira cómo se vieron los becerritos saltando, y saltan tan contentos. ¿Verdad que sí? Entonces mira lo que dice la palabra de Dios: en aquel día miraréis la diferencia. Gloria a Dios. Oye, tú pudieras ser como los sacerdotes que dijeron: no, pues de qué sirve servirle a Dios, mira. Pero Dios dice: en aquel día, en el día del juicio, se mirará la diferencia del que sirve a Dios y el que no le sirve. ¿Por qué? Dice: el soberbio arderá como estopa, hermano, en el día del juicio. Dice: pero ustedes, los que temen a mi nombre, dice, recibirán la salvación y saltarán como becerritos de la manada, hermano. Gloria a Dios, amén. Hay diferencia, hermano, el que sirve a Dios y el que no le sirve a Dios. El malo va a perecer. Pónganse de pie. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Espera en Dios que este Salmo 1, hermano, te quede ahí en tu corazón desde el verso 1 al 6, hermano. Y espero en Dios que entendamos que no hay razón por qué tener envidia del impío, del malvado. Aunque tú lo miras que prospera, hermano. Aunque tú le miras que un ejemplo, si tú miras que él puso un negocio y a él le fue bien, y tú pones un negocio y quizás no te fue tan bien, no hay razón para que le envidies. Si te llegara a visitar la enfermedad, pero eres hijo de Dios, y tú miras al pecador y lo miras sano, no hay razón para que sientas envidia y digas: pero ¿por qué él está sano y yo enfermo? No hay razón, hermano. Llegará el día en que Dios va a erradicar todo mal de nuestra vida, hermano, y ese día saltaremos como becerros de la manada. Amén. Vamos a dar gracias a Dios. Cierra tus ojos ahí desde tu lugar.